asma estable es un manejo netamente ambulatorio, de consultorio, donde se manejan otro tipo de medicación para sostener un proceso no inflamatorio a largo plazo y bloquear alguna de los aspectos de mediadores que ahora tenemos en el mercado. Bien, entonces, exacerbación de asma, eso lo llaman pues básicamente cuando hay un empeoramiento de todo lo que es la función pulmonar y lo que es la sintomatología del paciente, ¿no? Se exacerba la tos, se exacerba sibilantes, ¿no? Y una de las características cuando ustedes se enfrentan a un asmático, a veces viene, tengo tos, y ustedes le escuchan y está sibilando, ¿no? Y la tos es como un mecanismo de respuesta a esa hiperreactividad bronquial, ¿sí? Entonces, esta exacerbación obviamente nos va a llevar a que disminuya el flujo expiratorio, y ese es justamente uno de los parámetros que se toman para poder evaluar al paciente en las emergencias. Todas las emergencias no hacen esto, no hacemos, ¿no? Incluso en el Hospital Recoleta, donde trabajamos, obviamente porque no tenemos un medidor de flujo pico que es tan simple y tan barato, ¿no? Y mucho menos vamos a poder tener lo que es el volumen de expiración forzada al primer segundo. Entonces, estas son condiciones en las cuales obviamente sí tiene que trabajarse para poder establecer el grado de severidad que estamos enfrentando en el paciente que está descompensado de su asma. ¿Bien? Aquí obviamente esta lámina es de una generalidad, ¿no? Tenemos acá que dice las terapias primarias incluyen pues los famosos beta-2 agonistas de acción corta, ¿no? Y lo que se está proponiendo es la administración temprana del corticoide para disminuir la estancia hospitalaria y para disminuir la posibilidad de complicación en el paciente. ¿Bien? Las exacerbaciones severas obviamente pueden presentarse. Puede el paciente venir con asma leve y en el transcurso de que ustedes están medicando hacerse severa e incluso tener componente de compromiso o riesgo de vida. Cuando enfrentamos a un asmático es importante tener estos tres principios. La historia clínica. Ustedes que están yendo a emergencia y se están topando con las historias que realizan sus compañeros internos o nuestros residentes, que la historia es mala. Es una historia muy telegráfica, es una historia donde no dice nada, no se consigna mayor cosa. Entonces es importante, sí, tener una buena historia, la anamnesis del paciente, sus factores de riesgo, sus antecedentes de hospitalizaciones previas, si ha estado o no ha estado en cuidados intensivos, todo eso para ir catalogando al paciente de acuerdo al riesgo. El examen físico igual, vamos a avanzar acá, es una historia breve, cierto, en emergencia es una historia breve, pero una historia breve dirigida, concisa a lo que yo estoy enfrentando. Si es un asmático me va a interesar determinados puntos que tengo que consignarlo en la historia, ¿sí? Entonces, acá como dice, tiempo de inicio, desde cuándo está con el espasmo, si hay algún factor desencadenante que la paciente pueda haber detectado, de repente el polvo, estaba frente a pinturas, movilizando papeles guardados, o sea, hay varios factores que pueden influenciar para el desarrollo de un asma inicialmente leve y después moderada severa, ¿no? No hay asmático que no tenga rinitis alérgica, no hay asmático que no haya hecho alguna vez un episodio de una crisis asmática moderada severa. Hay que buscar en base a la anamnesis si es que hay alguna reacción anafiláctica, de repente tomó un aire y ella no sabe o él no sabe y puede haber producido broncoespasmo, o tiene antecedente de una alergia medicamentosa y sin querer obviamente le administraron eso y empezó un componente inicial anafiláctico para posteriormente activar lo que es la hiperreactividad bronquial, ¿no? Y un punto importante de la anamnesis es ver la adherencia al tratamiento que tiene. La mayoría de pacientes asmáticos, si ustedes conocen, andan a veces solamente con su salbutamol, Ventolin o X marcas comerciales, ¿no? Solamente están la de rescate nada más, no hay una terapia de mantenimiento. Entonces hay que ver si está adecuada la dosis, si está adherido al tratamiento, cumple o no el tratamiento que le ha dado su médico, y si es que ha habido cambios o no ha habido cambios antes de que inicie este último episodio. Otro aspecto que no hay que olvidar dentro de la parte de anamnesis, si este paciente ha estado consumiendo esteroides o usa inhaladores de esteroides como parte del tratamiento. ¿Cuántas visitas a emergencia ha hecho? Porque a veces vienen
cada 3 días, cada 2 días y 5 espasmos. Ese paciente obviamente ya tiene que quedarse para poder compensarla o manejar bien la dosificación. El vicio que ustedes van a encontrar en los hospitales es: viene el paciente con asma, nebulízalo 3 veces, ponlo hidrocortisona, mejoró y se va, ¿no? Pero se va a la deriva porque no hay una indicación de qué cosa seguir o cómo seguir hasta que lo vea su control ambulatorio, ¿no? Y la realidad es pues, que el control ambulatorio de cualquier paciente pasa tranquilamente más de 10 o 15 días. Entonces esos 10 o 15 días puede volver a tener una recurrencia de asma con broncoespasmo y todo el cuadro clínico, ¿no? Bien. Preguntar si es que ha tenido alguna vez su ingreso a cuidados intensivos, si lo intubaron en algún momento, ¿no? Porque obviamente con esto, si es positivo, vamos a tener que tener más cuidado, pues es un paciente de alto riesgo. Obviamente ya nuestro esquema terapéutico va a variar, ¿no? Y si ha habido cuadros similares a esto, preguntar cuánto tiempo duró, qué tan severo fue antes de que se presente, si fue el mismo desencadenante de la vez anterior a la que tiene actualmente, y obviamente ver qué medicación es la que usa con frecuencia. Entonces, la parte anamnésica es importante para poder determinar. En las historias van a ver, paciente viene con 10 días, 2 días, nada más, silencio. Examen clínico, a veces ponen pulmón sibilantes, a veces ponemos sibilantes, ¿no? Entonces, eso de ahí, la rutina, el estar siempre con lo mismo, 3 negociaciones, hidrocortisona y revalúo, no es lo más adecuado que se hace, ¿no? Bien, tenemos que identificar en el paciente con asma cuáles son los factores de riesgo de muerte, ¿no? Que es lo que básicamente buscamos en el asmático cuando estamos frente a él. Entonces hay que preguntar en la historia de asma, exacerbación previa, si ha tenido 2 o más hospitalizaciones en los últimos 12 meses, si ha habido más de 3 visitas a la emergencia, si se acaba un inhalador en un mes, es un paciente mal controlado, ¿no? Entonces tenemos que preguntarle, los inhaladores, ¿cuántos usa al mes? 1, 2, obviamente que es un paciente que constantemente está inhalándose. Es un síntoma de un mal control y que por eso obviamente está en exacerbación de su asma como un factor de riesgo de muerte si no se trata adecuadamente. Bien, el uso de corticoides, porque el asmático ya sabe, se siente mal, va a la farmacia y compra su dexametasona, ¿no? Y empieza a tomar, o el farmacéutico tome su prednisona, a dosis baja de edad, ¿no? Entonces es bueno saber cuándo fue, hasta cuándo estuvo tomando y qué dosis en la actualidad ha tomado antes de ingresar a la emergencia. ¿Por qué es importante? Porque sí, esto es un marcador de severidad. Si ha estado tomando una dosis dentro de lo aceptable y todavía sigue con broncoespasmo, es un paciente pues con una exacerbación moderada a severa, ¿no? Historia social es importante. Los inhaladores, ahora hay baratitos, el salbutamol, pero obviamente hay inhaladores de mantenimiento que bordean entre los 150 a 300 soles, ¿no? Entonces obviamente si hay una condición económica baja, bien difícil que puedan cumplirlo. Si es que hay consumo de drogas ilícitas, si hay problemas psicosociales, qué enfermedades más están acompañadas, porque siempre vienen los pacientes mayores, siempre vienen con asma y compañía, ¿no? Entonces hay enfermedad cardíaca, hay enfermedad pulmonar, a veces son EPOC o fibrosis pulmonar. Entonces ahí viene un famoso síndrome que es el overlap EPOC-asma, ¿no? Que tiene casi la misma característica, pero que no es EPOC, pero que tampoco es, asma. Entonces estamos en eso que todavía no aclaran los criterios diagnósticos, ¿sí? Si es que hay componente o no de enfermedad psiquiátrica crónica. El examen físico tiene que ser, y tienen que acostumbrarse ustedes a evaluar cómo debe hacerse. ¿Qué significa? Si yo tengo un paciente asmático, obviamente tengo que examinar bien la parte del tórax, ¿no? Tengo que ver, tengo que inspeccionar, a ver si hay tiraje, no hay tiraje, si es que hay alguna erupción, algo en piel que me puede orientar que no solamente es asma, sino otra cosa. Entonces tenemos que hacer un buen examen clínico y ahí buscar signos de severidad, evaluar la presencia, si hay factores de complicación y qué más puede haber aparte de esa línea, qué otra patología puede estar, teniéndose en simultáneo, ¿no? Dentro de los signos de severidad es paciente taquicárdico, taquipneico, diaforético, si ya nos está diciendo que es un asma grave, ¿no? Lenguaje cortado con mayor ración,
ausencia de sonido respiratorio, estamos hablando ya de un asma en la cual, donde hay silencio respiratorio, es un asma con riesgo de vida. ¿Ve? Ver el movimiento respiratorio a veces es predominantemente abdominal, ¿no? Ustedes van a ver, levanten el polo, la camisa, la chompa, y van a ver cómo está el patrón ventilatorio. ¿Bien? Y evaluar las condiciones alternativas de disnea, que es pues insuficiencia cardíaca aguda, cuerpo extraño en vía aérea, embolismo pulmonar. Por eso que la historia, si es que este paciente no tiene asma y le encontramos sibilancias, la historia es la que nos va a permitir tener parámetros para decir es un asmático. La parte genética juega papel importante, sí. Si en la familia hay condiciones o familiares que sufren de asma o algún tipo de alergia, ya sea nasal o cutánea, entonces nos está diciendo que probablemente él ha sido de niño, si no se acuerda, un niño atópico, ¿no? Entonces, con una gran predisposición a hacer lo que es hiperreactividad bronquial, ¿no? Entonces, ese es el papel importante en la cual así tienen que examinar ustedes al paciente, ¿no? En toda la extensión del tórax, no dejando pasar ninguna área sin ocultación, ¿no? ¿Qué han visto ustedes en el hospital? Si han pasado por tópico, a veces muchos evalúan encima del polo, encima de la chompa, cierto, se escucha, pero puede dar sonidos falsos, entonces tiene que ser con el torso descubierto, ¿no? En el caso de las damas, cuando van a ser una dama, obviamente es lo ideal. Ojo, cuidado, si es que es una dama, tengamos bastante cuidado. Pueden ustedes llamar al personal técnico o si hay un familiar, con el familiar examinar la paciente con el torso libre de ropa o levantado para poder evidenciar bien, ¿no? Eso es protección legal que hacemos, ¿no? Porque no faltan casos en que algunos han sido acusados, me estaba tocando, ¿no? La acusan, pero no, ¿no? Entonces, por eso siempre es en compañía. Cuando es una mujer, en compañía de un personal técnico o enfermería si es que tiene, o el familiar directamente y explicando qué van a hacer. Muchas veces solamente levántese la chompa, pero obviamente hay que explicar qué está pasando y por qué estoy haciendo ese procedimiento o ese examen físico. ¿Bien? Pero no todo lo que sibila es asma, ¿no? O sea, obviamente hay toda una lista de diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta en ese momento si no tenemos el antecedente de que el paciente sea asmático, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a jugar con la suspicacia clínica, en la cual puede ir desde un EPOC hasta problemas cardíacos tipo insuficiencia cardíaca o muchas veces tromboembolia pulmonar, que a veces debuta con sibilancia, ¿no? Sibilancia y disnea, y ese paciente no es asmático, no tiene factores de riesgo familiar, nunca ha tenido problema alérgico asociado. Lo más probable es que no sea un asma y que esa sibilancia sea por otra patología diferente de lo que son árbol bronquial. ¿Bien? Otro punto importante es las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias por microorganismos atípicos producen bastante hiperreactividad, incluso en pacientes que no son asmáticos. En este último invierno hemos visto bastante problemas de traqueobronquitis espasmódica, ¿no? Entonces, no hay asma, pero han tenido sibilancia. Se ha tenido que usar corticoides, se ha tenido que usar inhaladores como un asmático, pero obviamente después hay que hacer los test diagnósticos para definirlo. En niños es mucho más fácil, ¿no? Son pocas las variantes. Siempre tener en cuenta el club a la cabeza, ¿no? A veces se les pasa, como a algunos pacientes les ha pasado, ¿no? El club tratado como una neumonía que después de una segunda consulta recién hace un diagnóstico adecuado. Las neumonías virales, cuerpo extraño en vía aérea, bronquiolitis, lo más frecuente en la edad pediátrica, y las infecciones virales, un virus sincitial respiratorio, obviamente que está predominando o ha predominado en este invierno bastante en niños y también en adultos, que hacía confundir pues al cuadro respiratorio con la influenza A1N1, ¿no? Entonces son condiciones que hay que siempre pensar en el diagnóstico diferencial, ¿no? Obviamente el diagnóstico que se hace de un paciente que no tiene diagnóstico de asma, pero que viene con un broncoespasmo, con sibilancia, disnea, entonces obviamente ahí es una de las cosas importantes, es lo que es la realización de la espirometría, ¿no? Pero obviamente ninguna emergencia tiene espirometría, y eso ya es un punto diferente, en donde sí debemos tener es el medidor de flujo pico, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar bastante para ver cuánto él tiene dentro de su basal
basal para lo que es la parte expiratoria en relación a ir catalogando su descompensación en algo leve, moderado o grave, ¿no? Bien, entonces la medición de función pulmonar a través del volumen expiratorio forzado primer-segundo es clave para correlacionar con la saturación. El hecho de ser diagnóstico, de análisis y todo, está en simultáneo, nunca es primero 1, 2, 3, no. Si es un paciente que viene con una asma aguda, vamos conversando si puede hablar el paciente o la persona que lo acompaña y vamos haciendo las indicaciones respectivas mientras vamos terminando de evaluar o preguntar a los familiares o al paciente sobre algunos puntos de antecedentes, ¿no? Y como dice, los test diagnósticos no deben retrasar el tratamiento. Esto evalúa pues la severidad de la exacerbación y obviamente un marcador predictivo que se está usando es la hipercapnia, ¿no? Por eso que ahora, cuando vemos la parte del tratamiento, ya no se, digamos, se establece del uso de oxígeno a flujo alto, ahora es todo a flujo bajo, que ha demostrado que mejora muchas veces la estancia hospitalaria, ¿no? Los valores que se hacen de estas pruebas obviamente van a diferir pues, en relación a lo que es género, talla y edad, ¿no? Entonces, ese flujo expiratorio pico menor de 200 nos habla pues, de una obstrucción severa, y cuando tenemos menos del 50% de su basal, si lo conocemos, si no lo conocemos podemos asumirlo, ¿no? Ya estamos hablando de una exacerbación severa. El otro elemento que nos ayuda, si no tenemos el flujo pico para realizarlo, o mucho menos la espirometría, es la saturación de oxígeno, ¿no? Obviamente esto es importante, monitorizar con cuánto llega ese paciente, con cuánto está al término del tratamiento inicial, para poder determinar si es que puede ir a casa o debe quedarse hospitalizado, ¿no? El niño, la saturación mayor de 95, obviamente cuando estamos con un niño con broncoespasmo, nuestro objetivo es eso, pasarlo más de 95. El adulto, menos de 92, obviamente ya nos está diciendo pues de que ese niño tiene que quedar hospitalizado, ¿no? Si le hemos dado ya beta-2 agonistas, le han puesto un corticoide, obviamente es un paciente que debe estar hospitalizado para evaluación, ¿no? Los niveles menores de 90 en saturación, obviamente ya estamos hablando de un paciente que debe estar en una unidad crítica o en una unidad especializada ante la posibilidad de lo que es el apoyo ventilatorio, ¿no? La hipoxemia severa es obviamente un factor de riesgo para complicaciones tanto cardiovasculares y neurológicas, incluso puede causar la muerte, y esto de acá pues se va evaluando, ¿no? Antes de que haya suplemento de oxígeno o 5 minutos después. ¿Le han puesto oxígeno? No, pasen 5 a 10 minutos, controlen cómo está la oximetría de pulso, si no, no va a tener un valor real. Y obviamente este monitoreo de pulso oxímetro se retira cuando ya alcanzamos los valores ideales. En niños más de 95, en adultos mayor de 92, excepto en las embarazadas y en los cardiópatas, que debemos tener más saturación para poder decir que está estabilizándose de su problema de broncoespasmo. La medición de gases arteriales, ojo, esto es importante, no es rutinario, ¿no? Entonces no a todo asmático le vamos a tomar gasometría. Al que tiene factor de riesgo dentro de su anamnesis, al que está en una exacerbación moderada, severa, ahí sí tenemos que tomarle obviamente gasometría, ¿no? En niños, vuelvo a repetir, en niños más de 95% de saturación y menos, es predictor de hospitalización. ¿No bien? No, ahí. Niveles de menor de 90, cuidados intensivos. Este es el valor predictivo que tienen que ustedes tener si en algún momento en nuestro país cambia y podamos tener lo que es el flujo pico expiratorio, menos del 50% de su valor predecido. Es un paciente que está en una exacerbación moderada. La hipercapnia obviamente es rara cuando hay un flujo mayor de 25 o mayor de 200 litros por minuto, pero sí nos va a ayudar en ver ese grado de hipoxemia, ¿no? Para poder titularlo como insuficiencia respiratoria. Una presión arterial de oxígeno menor de 60, con un CO2 mayor de 45 o mayor de 50 según los autores, ya estamos catalogados como una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces este paciente está haciendo una exacerbación severa y esto tiene que ir a una unidad de manejo rápido, una unidad de manejo de cuidado crítico.
¿Qué otro test diagnóstico? La radiografía no se usa, salvo que tenga relación el episodio de asma con un proceso infeccioso y nuestro examen clínico nos informe de que hay algunos rales o estertores crepitantes que podamos considerar como posibilidad de infección agregada de tipo neumónica. O dos, si es que hay una condición de desaturación a pesar del tratamiento, no hay buena respuesta y clínicamente no escuchamos bien, existe la posibilidad de que pueda estar dentro de las complicaciones del asma la presencia de neumotórax. Bien, el monitoreo de CO2 es un punto importante, por eso que la hipercapnia se está tomando bastante auge en el monitoreo, ¿no? Entonces acá nos citan la exacerbación de asma típicamente presenta hipocarbia, porque empieza el paciente a hiperventilar, ¿no? Pero después sucede lo contrario, ese paciente, si no hay respuesta, va a agotar músculos respiratorios y va a empezar a retener CO2, ¿no? Y entonces ahí, al retener CO2, va a empezar la cascada de trastorno de sensorio, somnolencia, desorientación, y ese paciente ya no está para una emergencia, sino para una unidad de cuidado crítico o cuidados intensivos. Niveles normales o altos de CO2 están relacionados con insuficiencia respiratoria. Eso es ya por fisiología, ¿no? Bien, entonces esta es la clasificación de exacerbación de asma: leve, moderado, moderado severo y el resto respiratorio. Ahora, ¿qué hacen? Ahora han unido, ¿no? Leve, moderado, moderado severo, ¿no? Son los dos que están unidos en la última clasificación GINA, y el otro que es el asma exacerbado con riesgo de muerte o arresto respiratorio inminente. Estos son parámetros que hay que seguir, pero son lo que hacemos clínicamente, ¿no? Vemos al paciente disneico, hablamos con él, vemos su estado de sensorio, tomamos frecuencia respiratoria, vemos en el examen físico si hay o no hay músculos accesorios que están siendo utilizados, si hay tiraje supraesternal, si hay tiraje intercostal, si hay presencias sibilantes, vamos a tomar el pulso, está taquicárdico, no está taquicárdico, ¿no? O sea, todo lo que hacemos está ahí. Parece larga la lista, pero es todo lo que hacemos. En menos de 3 minutos hemos hecho todo, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos catalogar. Si el paciente va caminando, se echa a la camilla y conversa con ustedes, pues ni hablar, es un asma leve. Pero si ya está en reposo y ya está con frases entrecortadas, obviamente este paciente está yendo a lo que es moderado a severo, ¿no? Con lenguajes así, ya sea con frases o solamente con palabras. El estado de alerta igual lo chequeamos. Viene caminando, responde todo interrogatorio, a lúcido ese paciente. Viene y hay una tendencia realmente a no estar atento, pues obviamente ahí estamos hablando ya de que hay una alteración y probablemente si tomamos una gasometría vamos a encontrar algún tipo de alteración. No se olviden nunca la frecuencia respiratoria. No hay en las historias, ustedes ven con cuánta frecuencia respiratoria llegó el paciente. Entonces tomen la frecuencia respiratoria. Bien, el pulso paranasal obviamente no lo hacemos nadie lo hace. Eso es algo ya común, ¿no? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque uno, lo que es quizás la saturación de todas las emergencias te impide hacer todo lo que se tiene que realizar, pero hacemos lo necesario para poder tipificar bien al paciente, ¿no? Entonces, si hay oportunidad de hacer o tomar pulso paranasal, pues ni hablar. Es uno de los criterios también que nos dice la presencia de ellos. Obviamente nos está diciendo que la exacerbación es severa, ¿no? O sea, va aumentando el pulso paranasal, o sea, ese descenso de la presión arterial en inspiración hasta 25 mililitros de mercurio en adultos y de 20 a 40 en niños. Esto ya nos está hablando de una exacerbación severa. El otro, que es lo que no contamos en la emergencia, que es el flujo expiratorio pico, para poder determinar, ¿no?, si es que hay o no hay alguna eventualidad de exacerbación moderada, severa, o si es algo leve. La presión arterial de oxígeno debemos tenerla normal en el leve. En el moderado severo, pues inicialmente más de 60, y luego empieza a caer, obviamente porque ya empieza a aumentar el fenómeno de alteración de la ventilación perfusión, y entonces empieza a caer y el paciente también ya empieza a tornarse con otra clínica. Puede tener cianosis oral, ¿no?, o
o distal, pero ya estamos hablando ya de un paciente que está en condiciones más delicadas, ¿no? La saturación, obviamente, si tiene más 95, si está entre 91 y 95, y si está menos de 90, ya sabemos que es un asma severa, ¿no? Y el resto, obviamente, es un paciente en la cual pues no tenemos sinología, es un paciente con lo que es silencio respiratorio, ¿no? El paciente está somnoliento, está confuso, hay un movimiento tóraco-abdominal, hay un desbalance tóraco-abdominal, ese paciente no está taquicárdico, sino al contrario, tiende ya a la bradicardia, ¿no? Y esos son los factores de riesgo o pre-parada respiratoria y después parada cardíaca secundariamente. La hipoventilación se desarrolla más rápido en niños que en adultos, ¿no? Por eso que el niño asmático rápidamente se complica y es el que más complicaciones puede tener por esa rapidez de, ¿cómo se llama?, de desarrollar hipercapnia. Obviamente en la fisiología del tronco, del tórax, obviamente es un tórax pequeño y donde puede ser mucho más lábil a la respuesta del CO2 y a la hipoxemia propia, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la parte inicial donde ustedes eso lo han hecho rápido, anamnesis, examen físico, han planteado en qué grado está esa exacerbación, leve, moderada, grave, o si está con compromiso de vida, ¿sí? Una vez que han hecho eso y han planteado su diagnóstico de asma, asma aguda grave, leve, moderada, cualquiera de ellos, y empiezan ustedes a realizar el tratamiento. Obviamente esto es paralelo, ¿no? Cuando sean internos y les llegue un paciente con asma, no esperen a terminar la historia y recién presentarlo al asistente correspondiente. Si ustedes saben que es asma y está con sibilancia, satura a 94, inmediatamente ustedes presenten el caso para que ya se vaya iniciando la nebulización y paralelo a ello van terminando de hacer todo el examen clínico o aumentando más su anamnesis y antecedentes. Entonces el tratamiento objetivo de la exacerbación de asma es, en primer lugar, corregir la hipoxemia, ¿no? De moderada a severa, porque obviamente la leve no hay hipoxemia, pero moderada a severa ya estamos teniendo alteración de la presión arterial de oxígeno y por lo tanto ese es nuestro objetivo, ¿no? Corregir lo que es la hipoxemia. Bien, el segundo objetivo es revertir esa obstrucción de flujo aéreo. El asma tiene la ventaja de ser reversible, entonces tenemos que hacer rápidamente uso de los beta-2 agonistas de acción corta, ¿ya? Y la administración temprana de corticoides. Algunos dicen, no le administres, nebulízalo, está mejor que se vaya. No, está demostrado, de acuerdo a sus antecedentes, si ese paciente usa corticoides, ya sea orales o inhalatorios, ya está usando recientemente, ese paciente tiene que recibir lo que es corticoides sistémicos para evitar que se prolongue su estancia hospitalaria, ¿no? Y el tercer objetivo es pues reducir la posibilidad de recaída o exacerbación, ¿no? O recurrencia. Eso obviamente pues eso ya significa salir del cuadro agudo y ver el tratamiento de mantenimiento en el cual el paciente ha estado no teniendo adherencia en forma adecuada, ¿no? Entonces, cuando hay una obstrucción severa, obviamente sí, tiene que ir terapia intensiva, pues ahí estamos hablando que es ya candidato a lo que es una terapia de soporte ventilatorio, ¿no? O sea, este es nuestro objetivo, mejorar la hipoxemia, como con oxígeno, ¿no? Antes se daba volúmenes altos, ahora son volúmenes o flujos bajos que se administran al paciente asmático. Bien, oxigenoterapia cuando tenemos una saturación de 93 a 95 o 94 a 98 en niños, ¿no? A los 11 o 12 años según la escala que se use. Cuando tenemos saturación de 95% en gestantes, podemos hacer uso del oxígeno si está desarrollando lo que es el broncoespasmo, ¿no? La administración por cánula o máscaras que toleren es lo que se emplea. Por eso le digo, las cánulas binasales que tenemos flujo hasta lo que es 0,28 o el Venturi, no a flujo alto, 0,34, 0,35, dependiendo la escala del Venturi que tengan, ¿no? Para tratar simplemente de mejorar esa hipoxemia. Entonces ahí justo dice terapia a flujo bajo es de una mejor respuesta fisiológica, ¿no? No debe retirarse el oxígeno
si no tenemos un pulsoxímetro disponible. Tenemos que chequear cuál es la respuesta con la nebulización y con el oxígeno. Y esto significa pues que hay que mantener una vigilancia permanente con el paciente que está con el asma exacerbado, ¿no? Los beta-2 agonistas, que es lo que todos conocemos, ¿no? Ahí está lo que es el salbutamol, fenoterol, ¿no? Formoterol o terbutalina, que son beta-2 agonistas de acción corta, ¿no? Entonces, ¿esto debe ser administrado en asma aguda? Sí, debe ser. Precozmente, desde que llegue el paciente, ¿no? Obviamente, la escuela tanto americana y europea menciona que debe darse de uso los dispositivos MDI, o sea, los inhaladores, ¿no? O sea, la dosis ya establecida. Y son dosis altas, que sean de 4 a 8 PAF o inhalaciones cada 20 minutos. Y siempre con un espaciador, nunca directo, porque el paciente asmático muchas veces en moderado severa no va a tener fuerza inspiratoria, entonces tiene que ser con un espaciador. Y está demostrándose que si empezamos beta-2 agonistas podemos evitar obviamente que desarrolle el asma hacia una etapa más severa o uno casi fatal. Si hay respuesta, obviamente va a reducir la hospitalización, porque obviamente mejora su función pulmonar, ¿no? Y el inicio de acción de los beta-2 agonistas es rapidísimo, de 5 minutos o menos ya está actuando los beta-2 agonistas, ¿no? Entonces acá el esquema siempre es cada 20 minutos. No tienen ustedes los inhaladores, usen la nebulización continua, ¿no? Que es cada hora continua. ¿Para qué? Para poder mantener un nivel de broncodilatación. Bien, esto es todo lo que tenemos acá. Tenemos salbutamol. Terbutalina hay, pero no lo usan, o sea, no hay en las emergencias. Fenoterol, que sí lo tenemos tanto en las gotas para nebulización como en el MDI, en el disparador. Eso sí lo tenemos acá en el mercado, ¿no? Entonces, siempre son dosis altas, acuérdense, salbutamol 400 a 800 microgramos que se tiene que dar cada 20 minutos, ¿no? Y obviamente el fenoterol en la misma condición, dependiendo de la presentación. Ambos tienen 100 o 200. Si tienen 100 y quiero dosis alta, 800. Si no hay de 200 a mano, igual no hay que hacer 8 PAF cada 20 minutos para romper ese broncoespasmo. Lo que se requiere es romper el broncoespasmo mientras estamos manejando la hipoxemia con suplemento de oxígeno. ¿Bien? Los broncodilatadores sistémicos, que son raros, obviamente no usamos en el asma, pero sí usamos cuando hay pues una anafilaxis evidente o angioedema. ¿Qué significa? Un asmático que ha hecho una reacción alérgica severa con compromiso de vía aérea, ¿no? Ahí sí, obviamente sí tenemos que usar lo que son los beta-2 agonistas sistémicos, a la cabeza de epinefrina, ¿no? Para evitar que haga pues una obstrucción mayor de cuerdas vocales. Y terbutalina, que son los dos fármacos que empleamos en el caso de anafilaxis o angioedema, ¿no? No es una medicación de rutina en el asma, solamente en esta complicación. El bromuro de ipatropio, que es también beta-2 agonista antimuscarínico, ¿no? Entonces ha demostrado tener un buen efecto broncodilatador, por eso que ya se asocia a la terapia con beta-2 agonistas. No mejora corticoides y beta-2 agonistas, hay que adicionar el bromuro de ipatropio, ¿no? Y obviamente todos los estudios pues consideran que la combinación de ambos va a mejorar y disminuir el tiempo de permanencia en el hospital, ¿no? Acá tenemos la presentación pura, que es bromuro ipatropio, que tiene 20 microgramos por disparo, y los otros que son combinaciones con el fenoterol y con el salbutamol. ¿Qué usamos en los cuadros agudos? Solamente el bromuro de ipatropio solo, sin combinación, ¿no? Corticoides, obviamente el uso tiene que ser precoz. Dentro de la primera hora de emergencia ya deberíamos estar usando, ¿no? Si está patente la vía oral, la prednisona a dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo de peso, ¿no? Si es que no está patente, el paciente está vomitando, la tos es muy exigente, podemos empezar con corticoides endovenosos. Dentro de ellos tienen ustedes la variedad, ¿no?
Tienen hidrocortisona, tienen metilprednisolona, tienen dexametasona, ¿no? Las tres opciones que manejamos en la emergencia. ¿Cuál se usa? Obviamente cada uno va a defender su posición, ¿no? Yo uso dexametasona, yo uso hidrocortisona, ¿no? Yo uso metilprednisolona. La mayoría, generalmente, hay buena respuesta con la metilprednisolona, ¿no? Cuando es de uso sistémico, ¿no? Entonces, pero corticoides y cualquiera de los que se usa en forma precoz va a beneficiar al paciente. ¿Sí? Entonces son los endovenosos cuando el paciente está con mucha disnea y no puede deglutir, el paciente está soporoso, obviamente, ni hablar, intubado mucho menos, ya sabemos que todo es endovenoso, cuando hay presencia de vómitos, básicamente. Aquí tienen una lista ustedes de los corticoides que tenemos acá, ¿no? Betametasona, deflazacor, hidrocortisona, metilprednisolona, prednisona. ¿Qué usamos con más frecuencia? Viola, prednisona, ¿no? No queremos tener muchos efectos sistémicos de corticoides, podemos dar el deflazacor, pero obviamente el de mejor respuesta es prednisona, ¿no? Y de acceso endovenoso, hidrocortisona o metilprednisolona, que es la recomendación que se puede dar, ¿no? ¿Sí? Tratamientos controversiales del asma, a la cabeza sulfato de magnesio. Esto es un medicamento en el cual no es de rutina, salvo cuando el paciente ya está entrando en un asma severa, y la dosis de administración 2 gramos en 20 minutos, y esto obviamente cuando tenemos pues un volumen expiratorio forzado a primer segundo menos de 30% de su valor predecido basal, ¿no? Lo que pasa es que acá los asmáticos no conocen cuál es su flujo pico basal, ¿no? Porque no hay ese control en las partes ambulatorias, ¿no? El neumólogo debería tener como una tarjetita su flujo pico. Entonces ya sabemos en qué porcentaje está de su basal en relación a sus controles ambulatorios. ¿Bien? Un sulfato de magnesio indicado en adultos y niños sin respuesta a tratamiento inicial e hipoxemia persistente, ¿no? O sea, esta es una parte, un poco de rescate que usamos cuando ya hemos completado los beta-2 agonistas, hemos completado lo que es corticoide, estamos con terapia de soporte ventilatorio y todavía hay broncoespasmo. Esa es la indicación de usar sulfato de magnesio. El punto de abajo donde hablan salbutamol nebulizado con sulfato de magnesio es todavía evidencia B, ¿no? Porque han hecho estudios que mejora la función pulmonar. Y si analizamos, sí, porque si le ponemos solución salina, en sí la solución salina tiene un aspecto de todas maneras netamente irritativo inflamatorio. Entonces, sulfato de magnesio por esta vía puede usarse con el salbutamol o el beta-2 agonistas que tengan en su emergencia para nebulizarlo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que no se hace rutinariamente, pero que debería hacerse en lugar de estar usando solución salina. Es como cuando ustedes ven a un paciente con tubo y solo nebulizan con solución salina. ¿Para qué? No tiene sentido, ¿no? Dice para mejorar la fluidificación. No está demostrado que si yo nebulizo con solución salina voy a mover secreciones. No hay trabajo referente a eso, por lo tanto no debería usarse. Quiero mejorar fluidos o quiero mejorar fluidez de secreciones, hay que darle los mucolíticos que sí están establecidos su acción. Dentro de ellos, pues la acetilcisteína, ¿no? Que tiene un componente, pues, aparte del mucolítico, de ser antiinflamatorio bronquial, ¿no? Por eso que el asmático, el EPOC, se le da pues acetilcisteína cuando tiene secreciones por 10, 15, 20 días para poder manejar bien ese acúmulo de flema. ¿Bien? Cuando todo esto está fallando, la alternativa es asociarlo a heliox, la combinación de helio con oxígeno, ¿no? Esto, ¿por qué? Porque su fisiopatología pues demuestra que reduce la resistencia del flujo aéreo en el árbol bronquial, ¿no? O sea, predomina la turbulencia, entonces es ahí donde entra el helio y oxígeno y trata de regular, como hacer una sola vía recta, ¿no? Es lo que quiere el bronquio. Entonces esa es una opción, no lo tenemos acá, pero es una opción que se está usando ya en los pacientes con asma aguda grave, ¿no? ¿Bien? Este es un esquema de tratamiento, ustedes lo ven ahí, ¿no? Ahí tenemos, este es el caso de una exacerbación leve, ¿no? Entonces ahí tenemos que a la cabeza, ¿quién está? Los beta-agonistas de acción corta, ¿no? SABA, que es en inglés, ¿no? Ahí tenemos los dos, salbutamol y terbutaline,
salbutamol de 200 a 400 microgramos, 2 a 4 inhalaciones cada 20 minutos durante 1 hora. Ese es el tiempo promedio de ver si 1 hora y reevaluar al paciente, salvo que se complique o desarrolle mayor insuficiencia respiratoria, ¿no? La terbutalina también, si lo tienen, pueden usarlo. Los glucocorticoides de acción sistémica, acá si hay patencia vía oral, prednisona, ¿no? Ahí está, 0.5 a 1 miligramo por kilo en 24 horas y no más de 10 días. De 5 a 10 días podemos suspender bruscamente sin ningún problema. Si ya pasamos de eso, sí tenemos que hacer un tapering, o sea, una disminución progresiva hasta llegar a la cantidad fisiológica y poder retirarlo el corticoide. ¿Bien? Entonces, corticoides, si es que no se consigue revertir la obstrucción pulmonar con los beta-2 agonistas, si el paciente estaba tomando ya glucocorticoides orales, es candidato a recibir ya precozmente corticoides sistémicos. Si ha existido exacerbaciones que han requerido corticoide, igual, por eso que es parte importante de la anamnesis. Se mejora esto dentro de la hora, revierte, tenemos una buena saturación, ese paciente puede ser dado de alta con las indicaciones adecuadas de qué cosas seguir para evitar la recurrencia en el tiempo de evaluación en su consulta externa. Cuando tenemos una exacerbación moderada, ustedes se dan cuenta que aparentemente es bastante, pero no, ahí está simple, oxígeno de arranque, ustedes tipifican una exacerbación moderada, oxígeno a la cabeza, los beta-2 agonistas o lo que es los beta-2 con acción antimuscarínica, ¿no? El glóbulo de hipatropio está ahí a la cabeza, 0,5 miligramos cada 20 minutos y obviamente tenemos que considerar, si es que no tenemos en el nebulizado intermitente, hacerlo continuo y siempre que si tenemos el inhalador, siempre manejemos espaciador o cámara, ¿no? O aerocámara para poder llegar bien a tener un efecto broncodilatador. Los glucocorticoides sistémicos, ahí ustedes lo ven, está la prednisona, hidrocortisona a la cabeza, no ponen la metilprednisolona, eso es cuestión netamente de estudio, ¿no? Pero la metilprednisolona tiene un efecto muy importante, que tiene poca actividad mineralocorticoide, entonces a veces se prefiere tener eso para evitar los efectos colaterales de los corticoides, ¿no? Entonces prednisona de 20 a 40, ¿no? Que puede ser dado generalmente, puedes darle una sola dosis, es una sola toma en la mañana, o lo puedes dar fraccionado siguiendo el ritmo circadiano, ¿no? Mañana y tarde, 8 a.m., 4 p.m., para poder no alterar el ritmo circadiano, ¿no? Bien, los glucocorticoides inhalatorios también es importante. Una vez que hemos hecho oxígeno, que hemos usado oxígeno, beta-2 agonistas, dentro de ellos salbutamol asociado a hormona hipatropio, estamos con corticoides sistémicos y obviamente tiene que instalarse lo que es el corticoide inhalatorio. Eso es importante porque vamos trabajando sobre lo que es básicamente antiinflamatorio de mantenimiento, ¿no? Y entre ellos pues la fluticasona y la budesonida están acá. Ahora tenemos la mometasona, pero los estudios radican básicamente con fluticasona, budesonida. Estaba antes la betametasona, pero ya se ha quedado solamente con estos dos corticoides, ¿no? Entonces ahí es el punto en el cual podemos empezar ya. Muchas veces pasa 3, 4, 5 días y siguen con hormona hipatropio o salbutamol, pero no han iniciado corticoides inhalatorios porque ese paciente tiene que salir pues obviamente de alta, ¿no? Bien, al igual que cuando empleamos glucocorticoides, si es que no hay mejoría con la primera dosis, o si estamos hablando de la hora de evaluación, si el paciente ya ha tenido corticoides inhalatorios o vía oral, ¿no? Entonces, si todo esto está fallando, entonces ahí tenemos ya la segunda fase, que es la aplicación del sulfato de magnesio, ¿no? Acuérdense esto, una dosis única nada más, de 2 gramos en perfusión, ¿no? Obviamente cuando tenemos un volumen expiratorio forzado primer segundo bajo, por debajo de 30 o 35% de su teórico o su basal promedio, ¿no? Entonces, eso es dosis única, ojo, no es para aplicación cada 8 horas, cada 12 horas, nada, ¿no? El segundo es el Helix, lo que hemos comentado. Después ya viene lo que siempre se está propugnando, paciente que está todavía consciente, está lúcido, podemos colocarlo en ventilación mecánica no invasiva, es lo ideal.
Esto es digamos, lo que se busca actualmente, mantener esto antes de llegar a la ventilación mecánica ya invasiva, ¿no? Entonces, la no invasiva es importante. El paciente está despierto, tiene condiciones todavía de poder respirar, jalar músculos, hay que manejarlo con ese modo de ventilación. Las santinas, ustedes han visto a veces, ahí está un estatus asmático, ponle aminofilina. No se debe usar. No hay mecanismo establecido, por lo tanto no se debe usar. Desde el año 2014, 2012 ya están con las líneas pues, de santinas no usarlo, ¿no? Antiguamente se decía así, ya si no mejora, colócale santina, dentro de ello la aminofilina, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente había un concepto de que mejoraba la contracción diafragmática, ¿no? Mejorando lo que era la función pulmonar, pero no ha demostrado ese efecto, por lo tanto no es recomendación usar las santinas o la teofilina, ¿no? Entonces, esos son los dos aspectos de lo que es el manejo de exacerbación leve y el otro que es moderado grave. Obviamente, el paciente con riesgo de vida es un paciente que ya está inmediatamente colocado en UCI, ese sí ya no tiene derecho a ventilación no invasiva, sino ya a lo que es ventilación o soporte ventilatorio total mecánico. Estamos hablando de intubación y todos los parámetros que deben seguir, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hacemos el control de respuesta al tratamiento? La monitorización continua es importante para ver la respuesta, ¿no? Los pacientes que fallan en responder al tratamiento, los pacientes con deterioro continuo son pacientes que obviamente van a ir ya modificando nuestra conducta y la vamos a ir derivando hacia otra unidad. Si van al Revaleti, tenemos una unidad en la cual es intermedia, tenemos una pseudo intermedia que está por el cuarto piso, y la UCI cuando ese paciente requiere irse de cama. Si no, se quedan nuestros pacientes en la unidad de shock trauma con ventilador, con todo, ¿no? ¿Bien? Cuando, digamos, hay beta 2 agonista con pobre respuesta, es eso lo que nos permite a nosotros el monitoreo estrecho, constante, de ver todo esto, ¿no? Si el tratamiento está haciendo efecto, si es que la exacerbación de repente pasó de moderada a severa, o si no hay respuesta al tratamiento para ya ir pensando en los segundos niveles de atención de ese paciente, ¿no? Ver su condición clínica y nunca olvidar de mantener el pulso oxímetro, la oximetría de pulso para ver su saturación de oxígeno, ¿no? Obviamente, si tenemos un paciente que se va deteriorando, ese paciente ya debe tener una gasometría para ver si ya estamos entrando en la parte peligrosa que es la acidosis respiratoria. ¿Sí? Este es lo que más o menos les pongo ahí porque este es un algoritmo que salió publicado hace más de 2 años, pero el GINA resume bastante bien todo lo que es el algoritmo de manejo de los pacientes con exacerbación de asma. Ventilación mecánica UCI, obviamente cuando vemos al paciente ya en franca fatiga, ¿no? Y sabemos que ese paciente ya no va a tener fuerza muscular, tenemos que pasarlo a ventilación mecánica invasiva. Trastorno de conciencia es el otro parámetro, deterioro del flujo respiratorio pico o del volumen respiratorio forzado al primer segundo. Si hay acidosis respiratoria que está creciendo, está aumentando, ojo, de repente empezó con 45, 50 de CO2 y empieza a 60, 80 o 100, entonces ese paciente obviamente ya es candidato a ventilación mecánica para mejorar ese intercambio gaseoso y mejorar o revertir el flujo pulmonar, ¿no? Bien, estas son las complicaciones de asma, ¿no? Si logran ver algo acá. Si ustedes ven acá esta placa, ven ustedes acá zonas oscuras, entonces ya es pared, obviamente es pared, ¿no? Zonas oscuras. Esto acá también, miren, esta zona no se debe ver acá, estas son zonas oscuras laminares. ¿Qué es eso? Es enfisema subcutáneo, ¿no? Entonces eso de ahí es importante. Toquen, el paciente que está con asma, el paciente que está con deterioro progresivo, siempre toquen para ver si es que hay enfisema. No solamente toquen acá, toquen cuello, parte posterior del cuello, cara anterior de tórax, lateral de tórax, para que puedan sentir el crepitar, ¿no? El crepitar. Y en esta placa, ¿observan algo? Este campo pulmonar izquierdo, con bastante tracto. Pero ¿qué más veo acá? Está
hiper claro, ¿cierto? Está radio transparente. Y este es el muñón. Este es el muñón del pulmón. O sea, esto es un neumotórax, ¿no? Son complicaciones más frecuentes en el asma y que debemos estar atentos, porque a veces ya el paciente entra con un asma moderada y sigue asmático. Y a veces el error es la evaluación diaria, ¿no? Para ver cómo están los ruidos respiratorios. Y muchas veces nos damos con sorpresa que pone murmullo vesicular, se transmite bien, nada más. Pero el paciente está polimneico, está disneico. Minuciosamente hay neumotórax, ¿no? Entonces, ese es un punto en el cual hay que llamar la atención a todos, ¿no? Porque si no examino, no coloco, ¿no? Y ustedes van a ver en las historias, es una cadena nada más, ¿no? Lo que dice el otro sigue. No hay muchas veces una variación de la evolución del paciente, pero hay que buscarlo. El asmático tenemos que buscar estas dos complicaciones. Asmático, ya intubado de repente y que sigue con un mal patrón respiratorio, con un AGA, con una gradiente alta, ojo, busquemos estas dos cositas que pueden ser las que están complicando la evolución del asma. Bien, esto es lo que hace GINA, ¿no? Este es el consenso GINA 2018, mantiene lo mismo, ¿no? Acá ya se agrega corticoides orales, ya sea prednisona o prednisolona o el endovenoso si es que es necesario, pero acá estamos hablando de leve moderado, en donde pues, el paciente habla en frases, sentado, está taquipneico, ¿no? Pero no hay tirajes y tenemos acá algunos criterios. Ya está taquicárdico, una saturación menor de 95, 90-95, y esto es lo que no tenemos, pero ya está con el 50% del predecido nada más. Y la terapia inicial, que debemos hacer uso de lo que es beta-2 agonización corta, bromuro hipatropio, ¿no? Para tratar de mantener una saturación pues por encima de 90, 92, y si podemos tenerlo más, mucho mejor todavía, ¿no? El niño pues sí hay que tener siempre una saturación mayor de 95 con el tratamiento que se administra, los corticoides. El severo, obviamente, es el paciente, seguro muchos de ustedes ya han visto un asma severa, el paciente no emite frases, simplemente palabras, está hacia adelante como buscando aire, ¿no? Está agitado, puede haber trastorno de sensorio, agitación, una taquipnea mayor de 30, y acá ya empieza a hacer uso de músculos accesorios y mayor ya la taquicardia que tenga y una saturación que va en descenso de 90 para abajo, ¿no? Entonces ahí sí viene la segunda parte que estamos hablando de lo que hemos revisado, beta-2 agonista, bromuro hipatropio, corticoides, ya sea aquí ya entra a tallar los corticoides sistémicos, y acá ya empieza a considerarse el sulfato de magnesio. Dosis alta de corticoides todavía no hay un estudio que revela, como en aquellas enfermedades autoinmunes donde tú le das un pulso de 1 gramo, pero todavía no hay estudio definido de uso de corticoides a dosis alta. ¿Se puede emplear? Se puede emplear. La respuesta todavía no está monitorizada 100%. Si continúa con todo esto, obviamente pues ese paciente está yendo hacia la parte de lo que es soporte de una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces son criterios que ustedes ven ahí, ¿no? Del volumen respiratorio forzado menos del 60% del predecido del personal y falta respuesta a todo lo anterior, es una asma severa, y eso obviamente tiene que ya ir pensando en transferir a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Bien, eso es lo de asma. Yo creo que es algo sencillo, pero que obviamente requiere lo que es la monitorización del paciente. ¿Alguna duda sobre asma para pasar el POP? Bien. ¿Han visto pacientes con EPOC? ¿O solo han visto pacientes con asma? Esta es una cosa en la cual el patrón obviamente está intermedio, ¿no? El asma como tal y el EPOC, ¿no? Ambos. Un asmático puede terminar con EPOC, puede terminar con EPOC. Entonces existe ese síndrome que hemos hablado de un overlap EPOC-asma, ¿no? Entonces por eso que no hay una definición 100% de decir esto es asma y esto solamente es EPOC, porque puede ser un asma con EPOC. Bien, ¿qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Esta es una enfermedad que lo recalca siempre el consenso GOLD, ¿no? Que es una enfermedad prevenible y tratable. ¿Por qué? Porque el desarrollo de esta enfermedad está basada en lo que son noxas externas, ¿no? Ahí tenemos el tabaco, sustancias químicas,
¿no? Porque son los que van a producir a la larga este fenómeno de deterioro del parénquima pulmonar. Es una enfermedad que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes, ¿no? Y que algunos de estos van a provocar una manifestación extrapulmonar, sistémica, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Ese paciente, si ustedes ven al paciente con EPOC, van a ver a un paciente adelgazado. Cuando está avanzado es un paciente adelgazado, consultivo, ¿no? Porque obviamente una de las cosas en la cual va a evolucionar el EPOC y la cual pues complica toda la vida del paciente, ¿no? Entonces es una enfermedad prevenible y tratable con síntomas respiratorios persistentes que se caracteriza por tener limitación al flujo aéreo, ¿no? Pero esta limitación de flujo aéreo es progresiva, y eso básicamente porque va habiendo anormalidades en forma lenta tanto de la vía aérea como de los alvéolos, y esto va a provocar una reacción inflamatoria en todo el pulmón. ¿Y eso por qué? Siempre por estímulos externos, ¿no? Entonces, por eso que siempre se recalca que es prevenible y tratable. La mayoría de EPOCs a veces caminan sin saberlo hasta que hacen un primer cuadro muy severo, y obviamente ya a veces la patología está avanzada, ¿no? Bien, las exacerbaciones y comorbilidades agravan la severidad, obviamente, ¿no? El EPOC que tiene cualquier una intercurrencia va a descompensarse más. ¿Cuál es el mecanismo del EPOC? Es el fenómeno inflamatorio, a nivel de dos aspectos importantes: a nivel de vías aéreas pequeñas, donde produce inflamación y remodela las vías aéreas, y el otro a nivel del parénquima, que provoca destrucción. O sea, estamos hablando que empieza a haber enfisema, ¿no? Es una de las características. Y tenemos ahí pérdida de alveolares, pérdida de espacios alveolares con la elasticidad disminuida. Todo eso, esos dos aspectos van a producir que lo que está dentro de la fisiopatología del EPOC, que es la limitación del flujo aéreo. Entonces, esa es la fisiopatología del EPOC, limitación del flujo aéreo. ¿Por qué? Por un fenómeno inflamatorio, por las dos vertientes en las cuales actúa ese proceso inflamatorio. ¿En quiénes vamos a decir este es un EPOC? Si no hay antecedente. Tenemos que buscar todos los criterios para empezar a decir este es un EPOC o este es un asma, que fue asma y que ahora ya está combinado con EPOC, ¿no? Entonces, todo paciente que tiene disnea, que tiene tos crónica, que aumenta la producción de esputo y hay asociados factores de riesgo, noxias externas, la posibilidad alta de que se trate de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Quién da el diagnóstico? La espirometría. Obviamente la espirometría nos va a decir, es un fenómeno restrictivo, a diferencia del asma, que la espirometría es un fenómeno obstructivo, ¿no? Entonces, la espirometría es el gol estándar diagnóstico de EPOC. ¿Bien? ¿Cómo valoramos la gravedad? Se basa en la presentación de los síntomas, la gravedad de la alteración espirométrica. Estamos hablando de esa relación de volumen expiratorio forzado al primer segundo con lo que es capacidad vital forzada, menos de 0.7, es el que confirma la presencia de EPOC, ¿no? Entonces, todo paciente que tiene disnea, tos crónica, aumento crónico de producción de esputo y exposición a factores de riesgo, obviamente es un paciente, hasta mostrar lo contrario, que está cursando con un EPOC. Disnea es una disnea progresiva, esto empeora con el tiempo hasta hacerse con el ejercicio, ¿no? Lo reporta como que tengo que hacer fuerza para respirar, ¿no? Tengo un peso en la espalda, tengo un peso en el pecho, dice, ¿no? Es la característica de la disnea. Y una tos crónica es la tos que dura después de un proceso inflamatorio, ¿no? Aunque ahora estamos viendo las famosas tos coqueluchoides que están durando 6 semanas, ¿no? Pero la tos crónica en un paciente con disnea que moviliza flema, inicialmente de no coloración y luego ya con coloración, y que está asociado a que es tabaquista o trabaja donde manipula polos, sustancias químicas, combustibles, obviamente es un paciente en la cual ya está nuestra impresión diagnóstica yendo para la vertiente del EPOC, ¿no? Como dice ahí, considerar EPOC y practicar la espirometría si están presentes estos indicadores en todo individuo mayor de 40 años, ¿no? Estos indicadores no son diagnósticos por sí mismos, pero la presencia de cada uno o varios de ellos
junto con una espirometría positiva, nos va a definir el diagnóstico de EPOC. Bien, los factores de riesgo para EPOC, ahí lo están viendo, son noxas externas, exposición al humo de tabaco, lo que es factor ocupacional, manipulando que son elementos orgánicos e inorgánicos, todo lo que condiciona que haya inhalación de polvos y sustancias químicas, en donde hay pues toda una fisiopatología importante en la cual pues hay una remodelación de todo el árbol bronquial con destrucción de parénquima, y que obviamente pues uno de los aspectos a veces más principales también es la parte climatológica, ¿no? Vemos acá. ¿Es fácil hacer diagnóstico diferencial de EPOC? Sí, porque obviamente tiene unas variantes. El EPOC siempre es un inicio a edad mediana, ¿no? El asma, precozmente, tempranamente, hasta el lactante, que empiezan con la primera bronquiolitis y después siguen con broncoespasmo y finalmente lo catalogan ya como un asma. Si hay antecedente familiar, padres, tíos asmáticos, probable es que esta paciente también, o esta bebé o bebé, tenga pues un componente de hiperactividad bronquial que va a debutar con asma en cualquier momento de su vida. Entonces tenemos esa diferencia del EPOC y asma. Uno empieza más tardío, otro empieza más temprano, ¿no? Los síntomas son lentos, progresivos en el EPOC. Hay una historia de elementos tóxicos que dañan pulmón, y a diferencia del asma, pues obviamente que lo más como antecedente importante tenemos es que hay rinitis, hay eczemas, o sea, problemas dermatológicos, cutáneos, alérgicos, y la historia familiar de asma, que es importante, ¿no? El otro es el famoso síndrome overlap, que tiene de los dos, ¿no? Tanto del asma como del EPOC, y simplemente eso va a hacer el diagnóstico diferencial con una espirometría, a ver cuál está predominando, lo obstructivo o lo restrictivo. Si es restrictivo, es un EPOC que ha evolucionado de un asma, o si ha tenido asma anteriormente y desarrolla esta restricción, con seguridad que hay un componente de este famoso síndrome overlap asma-EPOC. La bronquiectasia obviamente es un factor rápidamente que lo diferencia. Ya ha habido alguna secuela de alguna enfermedad pulmonar que ha dejado bronquiectasias, o dos, que haya habido, digamos, unas bronquiectasias congénitas. Entonces, pero la característica de esto es que es francamente un esputo purulento y siempre está asociado a infecciones bacterianas, ¿no? Entonces vamos a encontrar siempre, cuando hagamos el examen físico, estertores gruesos, crepitantes gruesos, no los finos de proceso de consolidación, condensación agudos, sino esos crepitantes gruesos, ¿no? Y ahí obviamente se imponen los estudios imagenológicos de demostrar que hay bronquiectasia. ¿Cuál es? La placa de tórax definitivamente no va a ser simplemente si es que hay neumonía o no, pero la tomografía sí nos va a permitir determinar si es que hay bronquiectasias, y dentro del patrón pulmonar qué cosa es lo que puede haber, ¿no? Entonces se hizo en base al estudio GOL una clasificación de EPOC, ¿no? Pero esto lo hicieron basado en espirometría, ¿no? En lo que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo, post aplicación de broncodilatador, ¿no? Entonces ahí tenemos los cuatro grados, GOL 1, 2, 3 y 4, que está básicamente en relación al BEF, ¿no? Al BEF 1. Leve cuando tenemos 80% predecido, moderado entre 50 y 80, severo entre 30 y 50, y muy severo cuando tenemos menos del 30% del predecido, ¿no? Esto es lo que obviamente, si tenemos una basal de BEF previamente y que llega al hospital, y podamos tener nosotros también un flujo pico expiratorio o un peak flow para poder determinar cuál es su porcentaje del predecido de ese paciente y catalogarlo en qué EPOC, GOL 1, 2, 3 o 4 se encuentra. Bien, entonces el EPOC es amplio, la terapia de mantenimiento es diferente, la exacerbación del EPOC es lo que queremos ver, igual que la exacerbación de asma que hemos visto, ¿no? Entonces el EPOC pues exacerbado es, digamos, todo un evento natural en la cual todas las características aumentan, ¿no? La disnea, aumenta la disnea de acuerdo a su basal, la tos también, hay expectoración y empieza a desarrollar todo un fenómeno de intensidad de síntomas diferente de su basal, ¿no? Entonces esto a veces es de inicio súbito, y a veces cuando empieza súbito, disnea, tos, o más disnea o más tos, a veces se tiene hasta la sospecha de una tromboembolia pulmonar, ¿no? Pero no es así, sino es una disnea crónica que ha incrementado en estas últimas semanas y que ha conllevado una exacerbación, y que puede
influenciar o darnos evidencia de poder modificar el tratamiento habitual de este paciente, ¿no? Bien, las causas más comunes de exacerbaciones son infecciones del árbol traqueobronquial. Solamente 1/3 no son identificados, ¿no? O sea, haces cultivo de secreción, toma muestra y sale negativo. Entonces, ese tercio generalmente lo tenemos nosotros, ¿no? Porque nunca encontramos, bien raro que encontremos un cultivo de secreción, ¿no? Pero obviamente sí, tienen que hacer pacientes que tienen EPOC de secreción, háganle cultivo de secreción, pídanle beca de todas maneras. En nuestro país obviamente es una condición importante. Bien, los broncodilatadores inhalatorios, los beta-2 agonistas con o sin anticolinérgicos y los glucocorticoides son los tratamientos efectivos para la exacerbación. O sea, es lo mismo que el asma, pero acá obviamente ya es de inicio con beta-2 combinado con bromuro de hipatropio y glucocorticoide sistémico, ¿no? Bien, los pacientes con EPOC exacerbado, con signo clínico de infección, obviamente eso tiene que sí usar tratamiento antibiótico. Es la única indicación que podamos usar antibióticos, no tengamos la mala costumbre, es un EPOC, voy a prevenirle. No vas a prevenir nada, simplemente tenemos que hacer bien el examen y demostrar que hay una infección bacteriana para poder iniciar antibióticos, sino que vamos a crear resistencia antibiótica, ¿no? Como ya tenemos, ¿no? Bien, la ventilación mecánica no invasiva en EPOC también se está insistiendo en que esto debe ser previo a llegar a una intubación invasiva o con ventilador mecánico, ¿no? Está demostrado que si hay un buen patrón de ventilación invasiva con buenos parámetros instalados, mejora todo el componente de acidosis respiratoria, su pH mejora, no hay necesidad de intubación y obviamente pues la disnea también va a mejorar y vamos a cortar el periodo hospitalario, ¿no? ¿Con qué se asocia la mortalidad en el EPOC? Con la acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria severa, permanente, constante, a pesar del tratamiento, estamos hablando de que ese paciente tiene una alta tasa de mortalidad. La presencia de comorbilidades importantes, ojo, entonces EPOC generalmente son personas mayores, son pacientes hipertensos, son pacientes diabéticos, o han sido pacientes coronarios, entonces todos esos van a, digamos, aumentar la tasa de mortalidad. Si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca o de repente cor pulmonar se asocia con EPOC, obviamente la evolución no va a ser nada buena, no va a ser rápido, puede ser lento o puede complicarse mucho más. Esto es importante porque cuando ustedes informen al familiar tienen que ir adelantando cómo está, porque si no, lo característico es nunca me han informado nada, ¿no? Entonces tienen que informar. Usted ve a un paciente, al familiar tienen que informarle. ¿Por qué? Para que sepa realmente cómo está el paciente. Y no se olviden siempre en la historia, si ustedes se informan, consignen, se informa a familiar, prima, hija, tal, del estado delicado del paciente. Entonces ya legalmente ustedes se están salvando y saben que informaron al familiar. Es un punto importante. Dos, otro elemento que va a aumentar la tasa de mortalidad es la necesidad de soporte ventilatorio, ¿no? Entonces obviamente todo paciente con EPOC que llega a requerir ventilador mecánico es un paciente que tiene una alta chance de mortalidad y que obviamente ahí va a depender bastante cómo está su estado basal pulmonar para poder tener una respuesta adecuada, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo de exacerbación? Obviamente el GOL 1 y 2 tienen bajo riesgo, ya 3 y 4 sí son los que van a tener exacerbaciones y exacerbaciones severas, ¿no? Un elemento importante a considerar es la presencia de reflujo gastroesofágico, ojo, y la hipertensión pulmonar. Reflujo gastroesofágico que puede simular incluso hasta una sensación de ahogo nocturno, ¿no? Dice, me levanté con aire, tuve que sentarme, no podía respirar. Y muchas veces es un reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, si es que hay eso, obviamente sí es necesario hacer un estudio endoscópico para precisar y tomar las medidas de prevención. Mientras se le puede decir al paciente, levante la cabecera, 30 a 40 grados, coma hasta las 8, no se acueste inmediatamente a haber cenado, para evitar que el reflujo sea mayor. Y la hipertensión pulmonar obviamente tiene que ser evaluada y demostrada para que empiece el tratamiento y no exacerbe un EPOC si el paciente lo tiene de fondo, ¿no? Bien, entonces ya sabemos que GOL 1 y 2 son de bajo riesgo de exacerbación, 3 y 4 sí son de
alto riesgo, porque obviamente ya tienen hospitalizaciones o exacerbaciones por año y han sido hospitalizados al menos una vez dentro de estas 2 exacerbaciones que han tenido. ¿Bien? Entonces, este es el punto importante, el diagnóstico basado en el elemento central, que es la historia médica, en donde tenemos que consignar el incremento de dificultad respiratoria, desde cuándo, siempre ha tenido, pero desde cuándo ha aumentado la presencia de sibilantes o presión torácica, si ha habido fiebre, si ha habido incremento de tos, si es que la secreción ha cambiado de color, ha aumentado en cantidad. Estos 4 aspectos nunca se olviden en el paciente de EPOC, que es el que va a modificar el tratamiento y la decisión a dónde va a pasar este paciente. ¿Bien? Obviamente aquí es la evaluación del EPOC exacerbado, la historia médica que hemos conversado, los signos de severidad, al igual que asma, el uso de músculos accesorios, respiración paradojal, hay ya compromiso periférico, ¿no? Ya hay cianosis, puede haber edema, ya puede haber hipotensión, entonces y puede semejar signo de insuficiencia cardíaca, o de repente ese paciente ya desarrolló una insuficiencia cardíaca dentro de su cuadro que no ha sido diagnosticado, ¿no? Y sobre todo cuando ya tenemos un compromiso del estado basal mental que nos está diciendo que ese paciente tiene un EPOC exacerbado severo, y si ya entramos en estado confusional o letargia, es un paciente que debe ir esperando la unidad crítica o la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué produce estas exacerbaciones? Obviamente va a haber un impacto en la calidad de vida del paciente. ¿Qué significa eso? Ese paciente va a empezar a no nutrirse adecuadamente, porque sabe que si come mucho le va a faltar el aire, se limita, entonces empieza a desnutrirse. Debilidad marcada, hipotrofia muscular, es un paciente que a las finales se va postrando. Síntomas y función pulmonar, ¿no? Esto obviamente, cada exacerbación va a alterar más la función pulmonar, y eso demostrado con espirometrías seriadas en las cuales el patrón restrictivo se puede hacer mucho más severo, ¿no? Aumento de la mortalidad, sí, cada exacerbación es una posibilidad de mortalidad alta, ¿no? Y obviamente el aspecto fisiológico de una alteración propia de toda la función pulmonar. Aumenta el costo económico, claro, es un paciente que obviamente mantener un paciente con EPOC es un paciente caro, desde que usa inhaladores, desde que tiene que estar sometido a terapia respiratoria, que no lo hacen acá en el Perú, o sea, ningún paciente va a terapia respiratoria, entonces son condiciones en las cuales pues, se va creando a un EPOC que sabemos que en 2 exacerbaciones o 3 exacerbaciones va a terminar en ventilación mecánica, porque es un pulmón y una caja torácica ya agotada. Bien, entonces la gasometría es importante para evaluar la severidad. Ahí están los criterios que ustedes conocen de insuficiencia respiratoria: un PaO2 menos 60 con un CO2 más de 50 con un FIO 0,21. Ojo, siempre tómenle antes que coloquen oxígeno, tómenle por favor la muestra de gasometría. La presencia de acidosis moderada severa con hipercapnia progresiva es un factor de insuficiencia respiratoria, ventilación mecánica y obviamente pronóstico reservado. Radiografía de tórax debemos hacer, sí, en el paciente con EPOC sí, porque es un paciente que sí más se va a asociar con procesos neumónicos como complicación frecuente. EKG también, el electrocardiograma, ¿por qué? Para ver si es que ya hay alguna anormalidad no detectada. De repente tenemos hipertrofia ventricular, ya sabemos que de repente el paciente ha tenido o tiene una arritmia, ¿no? Entonces hay, y digamos, o ha habido eventos isquémicos no detectados, de repente una operación de pecho con un poco de compensación de POC, no tomaron electro y desarrolló algún tipo de isquemia miocárdica no detectada y que no evolucionó para mal. Dentro de los exámenes de laboratorio, cultivo de esputo y antigrama siempre es importante. Bueno, bioquímica sanguínea y hemograma como parte de la evaluación para ver si hay un proceso infeccioso que el hemograma nos puede dar. Y ahí nos falta quizás aumentar la proteína C reactiva, ¿no? Que nos va a decir cómo está su respuesta del paciente ante la noxa infecciosa. Entonces, la clasificación de las exacerbaciones está en leve, moderado y severo. El leve, obviamente, se trata con broncodilatadores de acción corta. El moderado ya estamos con lo mismo, más antibióticos, ojo, y corticoides orales. El severo es un paciente que tiene que estar hospitalizado o en algún lugar de la emergencia
y que está siempre asociado a insuficiencia respiratoria. Entonces ahí, si ya tenemos una insuficiencia respiratoria y el paciente despierto, es candidato a ventilación mecánica no invasiva. Ese es el punto importante. Grábense por favor, porque eso es lo que se quiere hacer siempre antes de llegar al ventilador. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Manejo de exacerbaciones. Estos son los criterios de hospitalización. Cuando hay un aumento de todos los síntomas, ya tenemos considerado como un EPOC severo. Hay nuevos signos como que hay cianosis, edema periférico puede ser secundario a hipertensión cardiopulmonar, ¿no? O una insuficiencia cardíaca de fondo asociada a su EPOC. Cuando no hay una respuesta a la terapéutica inicial, cuando tiene comorbilidades significativas, de repente es un paciente hipertenso, diabético, renal crónico. Entonces son criterios que dicen, no, a este paciente mejor lo hospitalizamos porque es de alta tasa de complicación si lo dejo ambulatoriamente, ¿no? Con los exámenes que han tomado usted, su gasometría, su radiografía, todo eso le va a dar más criterios para poder definir la hospitalización, ¿no? Si está visitando constantemente la emergencia, o sea, exacerbaciones frecuentes, sí es necesario también hospitalizarlo. Y sobre todo si es de edad avanzada, como es la población alta de nuestros pacientes en las emergencias, es un criterio para tenerlo hospitalizado, monitorizarlo y después dado de alta, ¿no? Y si cuando no hay soporte domiciliario adecuado, obviamente pues no tiene cómo manejar, no lo maneja bien en casa, a veces hay que compensarlo, estabilizarlo y después ya pasarlo a domicilio, ¿no? Entonces este es el resumen de lo que debemos hacer frente a un EPOC severo exacerbado, en donde tenemos que evaluar severidad, síntomas, gasometría y refill de tórax. A la cabeza, terapia de suplemento con oxígeno, ¿no? Obviamente, si tenemos hipoxemia, empieza a bajar la saturación, todavía no retiene CO2, hay que darle oxígeno. Flujo bajo, no le den flujo alto porque su hipercapnia de ellos es el que les permite respirar. Damos flujo alto de oxígeno, vamos a quitar ese estímulo y obviamente va a empezar a retener más CO2 con compromiso sensorio y vamos a tener la parte final que el paciente va a estar en cuidados intensivos. La terapia inicial, beta-2 agonista de acción corta, con uso de espaciadores, ¿no? Se agrega los anticolinérgicos, las antinas, aminofilinas, ahí falta poner no hay que usar, siempre lo dejamos ahí, pero no hay que usar santinas. Glucocorticoides oral si es que está patente o sistémicos si es que hay una contraindicación, y la terapia antibiótica siempre y cuando haya un incremento de la disnea, volumen de esputo y que sea purulento. Cualquiera de estos tres, con dos de los anteriores ya debemos usar antibiótico. ¿Y qué antibióticos debemos usar? Obviamente son antibióticos de acuerdo a lo que es patología, de acuerdo a lo que es la patología o el mapa microbiológico que deben tener en su hospital, ¿no? Bien, entonces este es como un resumen de todo. Beta-2 agonista de acción corta, como sin anticolinérgicos, corticoides sistémicos, que va a mejorar lo que es el BEF1, metilsantinas no recomendadas, ventilación no invasiva, es el primer modo de ventilación que debe hacerse en el paciente con insuficiencia respiratoria y EPOC. Y finalmente, en los que ya fracasaron con todo el tratamiento y llegó al agotamiento, ya hay que pensar en la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Hay un error, invasiva, ¿no? Bien, esto es en base a la patología de los microorganismos. Lo más frecuente que tienen que recordarse, la presencia de Haemophilus influenza, de Streptococcus pneumoniae, la Moraxella catarrhalis, que son los que más van a dar complicaciones. Entonces tenemos que escoger tratamiento antibiótico más o menos en la población que sospechamos que tenga. Y si ha habido hospitalización previa y ha salido de alta, tercer, cuarto día regresa, ya estamos hablando de una infección respiratoria intrahospitalaria. Y entonces ahí hay que cubrir más los factores de riesgo de pseudomonas, más los gram positivos que puede tener este paciente, ¿no? A la cabeza obviamente siempre están los beta-lactámicos, ¿no? Los macrólidos como acitromicina, claritromicina, ¿no? Las quinolonas también, es un espectro muy amplio. Dentro de las quinolonas tenemos ahí los que más llegan a parénquima pulmonar, que es moxifloxacino y levofloxacino, aunque ahora un poquito que se está
satanizando las quinolonas por los múltiples efectos colaterales que están reportándose, pero que es parte que siempre ha habido, ¿no? Pero obviamente hay que tener cuidado ya ahora al prescribir con las comorbilidades que pueda tener el paciente y la edad del paciente. Ustedes dan quinolonas a una persona anciana a veces en la noche y no puede dormir, entra en insomnio o empieza a alucinar, ¿no? Que son los elementos adversos que con frecuencia estamos viendo. Entonces, de preferencia que sea tomado en el día para no tener ningún disturbio de sueño o de compromiso de sensorio secundario medicamentoso, ¿no? Riesgo de pseudomonas cuando ha sido hospitalizado 2 o más días en los últimos 90 días, y obviamente cuando se aísla en el cultivo, pues pseudomonas, obviamente tenemos que dar la medicación específica para ello, ¿no? Ahí ya, si queremos avanzar más, podemos empezar dando ya pues las nuevas penicilinas, ¿no? La piperacilina con tazobactam. No empiecen con bombas de frente, meropenem, impenem, vancomicina, no, siempre vayan en escala, a menos que haya criterios que nos indique que es una sepsis severa o un shock séptico, bueno, sepsis severa o un shock séptico, en la cual tenemos que atacar multifocos y tenemos que pensar si es bueno o no combinar los carbapenem con los glicopéptidos para ver si es que tenemos o no una buena sinergia. Estos son los criterios de ventilación invasiva: disnea de moderada a severa, acidosis moderada a severa, hipoxemia, ¿no? Siempre hay que empezar con una invasiva. Obviamente los criterios de exclusión pues está el paro respiratorio, cuando haya inestabilidad hemodinámica, ya sea hipotensión o shock, o hay arritmia, o hay problema coronario, ese paciente no va a entrar a la ventilación invasiva. Cuando el paciente ya está con compromiso sensorio, ¿no? Entonces, para la ventilación invasiva, no sé si han visto ustedes, es un arnés a presión bien fuerte y tenemos que tener al paciente despierto para que pueda ayudarnos a ventilar adecuadamente. Y para la ventilación mecánica, obviamente todo lo que fracasó en la parte anterior, inclusive con la ventilación no invasiva, no hay mejora de la hipoxia, la hipoxemia, sigue habiendo una gradiente, el PAFI sigue alterado, obviamente ese paciente ya hay que ayudarlo con ventilación invasiva, ¿no? Entonces, acá estas indicaciones resume estado postparo respiratorio o cardíaco con disminución de conciencia, agitación psicomotriz, aspiración masiva o vómito persistente. Es mejor usar ventilación invasiva porque obviamente si le ponemos una invasiva puede vomitar y aspirarse y vamos a crear un problema mayor todavía. Bien, la incapacidad persistente para remover secreciones, aquellas personas que ustedes escuchan que tienen pues secreciones abundantes, ¿no? Y la enfermera se mata colocando la sonda como si va a llegar, y obviamente eso no es posible. Esas son condiciones en las cuales, asociado a una alteración de la oximetría de pulso, para poder decir que este paciente tiene que entrar a ventilación mecánica invasiva, ¿no? Entonces, obviamente, un paciente con una frecuencia o taquimia mayor de 35, con una frecuencia cardíaca con tendencia a la bradicardia, esto es un paciente que nos está diciendo voy a hacer paro, así que mejor méteme máquina porque si no vamos a tener complicaciones. ¿Bien? Y para la UCI, obviamente, son los mismos criterios que se requieren para ventilación invasiva, ¿no? Lo que tiene que estar en una unidad especial. Disnea severa que no responde a terapia inicial, cambios en el estado mental, hipoxemia persistente, puede encontrar hasta una PaO2 menos de 40 mm de mercurio o una hipercapnia más de 60, hemos encontrado hasta 120, lo máximo que hemos encontrado, el paciente estaba dormido, obviamente con un patrón malo, pero que mejora rápidamente con la respuesta a la ventilación mecánica, ¿no? Acidosis respiratoria severa, persistente, y cuando hay inestabilidad hemodinámica que requiera ventilación mecánica, pasa automáticamente a cuidados intensivos, ¿no? Entonces, si tenemos la opción de que el paciente haya evolucionado bien, los criterios de alta, cuando ese paciente ya tiene condiciones de usar broncodilatadores de acción prolongada, ¿no? Y ya sea con o sin corticoides, pero de preferencia con corticoides, y que haya, digamos, una enseñanza al paciente de cómo usar. Los pacientes no saben usar sus inhaladores. Si usted ve un asmático, hace está así, está caminando y está haciendo eso, ¿no? Porque prácticamente no ha habido una enseñanza de cómo hacerlo.
Bien, requerimiento de beta 2 agonista no más de 4 horas, de cada 4 horas, o sea, cuando estamos dando tratamiento y ya hemos espaciado los beta 2 agonistas cada 6, cada 8, ya ese paciente ya está en condiciones de ir pensando en dar el alta, ¿no? Paciente está estable, 12-24 horas, ¿qué significa? Mantiene buena saturación, buena frecuencia cardíaca, buen patrón respiratorio, beta 2 agonistas en tiempo prolongado, ese paciente también ya está en condiciones de alta, ¿no? Y obviamente este es un punto importante, paciente con conocimiento de correcto uso de medicamentos. Esa es la parte que nos queda a nosotros, la parte floja todavía, que el paciente sale y no le decimos cómo tiene que hacer uso de su medicación, ¿no? Y obviamente cuando el paciente ya está en condiciones de ser autosuficiente, ¿no? Capaz de comer, alimentarse, levantarse solo, obviamente es un criterio de alta. Bien, eso era todo lo de POC. Si hay preguntas, dudas, si no, nos vemos. ¿Alguna duda sobre POC? Asma, experiencias que han tenido, algo que he dicho que no han hecho por ahí, o algo que han hecho que no he dicho. El uso de adrenalina en asma severa. En asma severa se usaba antes, ¿no? Pero está demostrado que a veces el efecto, digamos, colateral es más que beneficioso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la población de asma, de gente joven, sí puedes hacer, de gente mayor con cardiopatía no puedes hacer, porque vas a desarrollar arritmias o vas a desarrollar vasoespasmo, o sea, síndromes coronarios secundarios al uso de adrenalina, ¿no? Como hemos visto, ¿no? A un año le pusieron una asma que no mejoraba con 3 nebulizaciones, con corticoides, seguía cerrado, le pusieron adrenalina e hizo dolor de pecho con cambios electrocardiográficos, ¿no? Pero que fue felizmente transitorio por el vasoespasmo que produjo la adrenalina, ¿no? Por eso que la adrenalina y la terbutalina están indicados en pacientes con asma que empiezan a hacer broncoespasmo secundario a una anafilaxis. De repente come champiñones y es alérgico. A ese paciente sí hay que aplicarle adrenalina, porque si es el fenómeno, queremos el fenómeno vasoconstrictor, ¿no? Para disminuir la respuesta de la reacción anafiláctica. ¿Otra pregunta? Todo paciente con asma tiene que necesariamente ustedes ver que la nebulización tenga la adecuada neblina, si no usamos los MDI. ¿Por qué? Porque a veces lo colocan y están con un flujo bajo que apenas sale neblina, o sea, el vapor, ¿no? Entonces ese es un punto importante, o sea, las enfermeras saben, pero a veces lo coloca el técnico y lo coloca bajito hasta que hay un poquito nada más y obviamente no va a haber una respuesta adecuada, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hoy día tiene guardia en el hospital? ¿Alguno de ustedes tiene guardia en el Revalidati? ¿No?